Continuamos con nuestra reflexión sobre la vida espiritual. En los videos pasados hablábamos un poco sobre lo que implicaba la oración como uno de los elementos, una herramienta esencial para la experiencia de vida espiritual. Otro elemento importante a considerar es el tema de la ascesis. Y es que cuando en la vida espiritual alguien pretende estar con Cristo, vivir en Cristo, pues evidentemente se plantea el problema ya de la ascesis en cuanto tal. Ciertamente la palabra ascesis hoy día pues recurre a ideas como de situaciones que parecieran retrógradas, que no pertenecen a nuestros tiempos. Sin embargo, la ascesis como tal es parte también de la experiencia espiritual. Por eso es importante profundizar y tener algunos elementos que permitan la interiorización de esta experiencia de vida espiritual. En primer lugar, podemos hablar de la etimología de ascesis. La ascesis, en primer lugar, pues viene del vocablo griego ashein, que quiere decir ejercitarse, ¿no? El hacer un ejercicio continuo, un ejercicio permanente, no nada más un día de ejercicio, sino algo que es permanente, ¿no? Y entonces un ejercicio que puede ser, sí, físicamente, ¿no? Correr como un atleta que todos los días se va ejercitando, pero también se puede relacionar precisamente con la idea de aquel que va ejercitándose espiritualmente, psicológicamente, ¿verdad? Cuando alguien dice, quiero cambiar esta actitud, bueno, pues se va ejercitando para cambiarla, para tener otra visión, para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces ahí es donde entra precisamente la ascesis. Es ahí donde podemos entender justamente esta concepción de ascesis, como una ejercitación en la que alguien de manera disciplinada trata de cambiar su experiencia de vida. Ahora bien, cuando hablamos de ascesis, pues la ascesis aparece obviamente desde la experiencia religiosa, porque el hombre que quiere una experiencia religiosa o que está constantemente en una relación con Dios, pues necesita de una ascesis, un esfuerzo por medio del cual va progresando en su vida moral y por supuesto en su vida religiosa, en su encuentro con Dios. Podemos decir en general, como una especie de definición, que la ascesis es el compromiso personal, consciente, voluntario, libre, amoroso, en el camino hacia la perfección de la vida espiritual, con el cúmulo de fatigas, mortificaciones, penitencias, oraciones, trabajo, renuncia, desapego, sacrificios que dicho itinerario comporta y exige. Podemos ver entonces claramente aquí la idea clara de lo que es la ascesis. Entonces, es un compromiso personal, no es algo impuesto, no es algo que alguien nos esté obligando a hacer, es algo que la persona, el sujeto en este caso de la vida espiritual, quiere personalmente hacerlo, de manera consciente, es decir, sabe lo que está haciendo, de manera voluntaria, él ha decidido hacerlo, de manera libre, porque no recibe una coacción de otro lado, amoroso, porque finalmente el que vive la ascesis lo hace porque ama a la experiencia religiosa, en el camino a la perfección de la vida espiritual, porque se da cuenta de esto, que él quiere ser perfecto y por lo tanto cuando se da cuenta de esta realidad, pues entonces se va esforzando, con el cúmulo de fatigas, ¿no? Mortificaciones, penitencias, oraciones, trabajo, renuncia, de todos estos elementos que son parte, ¿no? Para que este itinerario pueda llevarse a cabo. De ahí que precisamente cuando hablamos ya nosotros de la vida ascética, de la ascesis, es importante ver entonces cómo la ascesis se va a ir relacionando con la idea de un trabajo de dedicación, por un lado, y por otro lado con la idea de renuncia, de abstinencia, y por lo tanto incluso de dominio de sí. Esta definición nos hace ver estas características. Entonces la ascesis es esto. Claro, en un mundo como el nuestro, en el que vivimos, en el que nos comportamos, todo es light, todo es confort, todo es sencillo, bueno, pues a veces la ascesis parece una contradicción. Pero es que las cosas que valen la pena se esfuerzan, ¿no? Y eso lo vemos, digo, desde el ámbito espiritual, pero también desde cualquier ámbito, ¿no? Alguien que quiera realmente aprender un oficio, pues implica un esfuerzo. O sea, las cosas no son gratis, ¿no? Hay personas que hoy día dicen, no, es que yo nada más por ir quiero tener en mi escuela 10. No, no es que no solamente es de ir, ¿no? Es de que te aprendas, de que estudies, de que te esfuerces. Todo lo que se requiere crecimiento en la vida implica un esfuerzo, implica un cansancio. Y bueno, si hablamos de la experiencia espiritual, por supuesto que se necesita de un esfuerzo mucho mayor, de un esfuerzo que implica un continuo irse dando para encontrarle sentido a la vida, ¿no? Entonces es algo que va transformando la vida. Por lo tanto, tenemos aquí ya la idea general de lo que sería una ascesis.
Ahora, desde el punto de vista cristiano nada más, porque esto sería como ascesis desde el punto de vista religioso. Ya enfocándolo en el cristianismo, tomamos estos elementos y podemos decir que la ascesis cristiana tiene tres factores importantes. En primer lugar, tenemos una ascesis de vida moral o de índole integradora, es decir, el que hace este esfuerzo por acercarse a Dios con la ascesis va cambiando su estilo de vida, ¿verdad? Sus tendencias van cambiando de tal manera que se va ejercitando para alcanzar la vida de virtud, porque es precisamente lo que busca, tener una vida de virtud. En segundo lugar, tenemos un aspecto que sería la ascesis activa, que implica precisamente la preparación necesaria para poder dar frutos de la vida en Cristo, porque eso es lo primordial. Más que me estoy ejercitando por ejercitar, no, o sea, yo hago la ascesis porque estoy dando frutos en Cristo, no solamente hay que verlo como algo previo a alcanzar una meta, no, la ascesis es el ir dando frutos en Cristo, porque hay personas que podrían pensar, bueno, yo tengo una vida ascética porque me estoy preparando para alcanzar a Cristo, no, y poder dar mis frutos, no, es que la misma ascesis ya tiene que ayudarnos a dar frutos en Cristo. Claro, en la medida que va pasando la ejercitación ascética, claro que voy a ir dando cada vez mayores frutos, eso es cierto, ¿no? Los frutos van creciendo, van siendo de mejor calidad, pero ya la misma ascesis, desde que yo la comienzo a hacer, va dando frutos. Y esto tiene, por eso decimos que tiene una característica activa, porque en la medida que yo vivo la ascesis, en la medida que yo lo voy realizando, yo mismo voy sacando o voy teniendo como elementos primordiales justamente la ascesis, los frutos que vienen de parte de Dios. Pues ahí se notan. Entonces, la ascesis se tiene que ver entonces como una en ejercitación, pero que en la medida que la voy viviendo, voy dando frutos. Al principio serán mínimos, y en la medida que van creciendo las ascesis, van siendo mayores, pero siempre van dando frutos. No solamente decir, cuando termine todo mi itinerario ascético, empezaré a dar frutos. No, está mal por opuesto. La ascesis por sí misma ya da frutos en la experiencia de la vida cristiana y tiene que estar, por lo tanto, en conciencia de que está en comunión con Dios y que en esa comunión Él va dando los frutos primordiales. Porque obviamente el que hace ascesis, decíamos hace un momento, es un signo de amor hacia Dios. Y entonces, si yo estoy haciendo mi ascesis para irme encontrando con Dios, pues obviamente porque estoy mostrando esta experiencia de amor con Dios, doy los frutos, como diría San Juan de la Cruz. El que anda enamorado, luego se deja perder por todo lo demás para ganarse aquello que ama. Entonces va dejando todo, va viviendo todo, va dando los frutos necesarios para demostrar que está trabajando por Cristo. No hasta el final, ¿no? Cuando alguien anda enamorado, pues va dando frutos siempre, ¿no? No es que le diga, yo estoy enamorado de tal persona y entonces voy a dar mis frutos de amor hasta que llegue a la plenitud del amor. Pues no, al contrario, en la medida que yo me voy ejercitando para ganarme el amor de la otra persona o para fortalecer mi relación de amor con otra persona, pues yo voy dando frutos, cada vez mejores, cada vez más finos, cada vez más consistentes, claro, pero voy dando los frutos en ese misterio. Voy dejando atrás lo secundario y poco a poco voy dando esos frutos. Pero no le puedo decir a alguien, yo quiero vivir una relación de amor con tal persona, pero te esperas hasta que terminemos todo el ejercicio para que mi amor se vaya manifestando. Pues no, el amor se manifiesta en el camino. Igual la ascesis, el amor que yo siento hacia la presencia de Dios, pues se va manifestando en el camino. Es activa la ascesis, va demostrando y va dando los frutos en el camino que se va recorriendo. Y por otro lado, claro, tiene un aspecto de ascesis pasiva. Si bien el hombre se va esforzando y va dando sus frutos, también hay una ascesis pasiva que implica una dimensión teologal de la ascesis, que implica precisamente ir dejando que Dios vaya actuando en la vida y por lo tanto ir reconociendo que en este caminar que yo voy haciendo ascético, pues hay situaciones difíciles. Por un lado, sí, yo voy dando mis frutos, pero también hay situaciones que van apareciendo en la vida. Y quiere decir que yo debo de vivir también mi desarrollo espiritual con las dificultades y con las contrariedades que van apareciendo en mi propia vida, en mi propia existencia, porque también aparecen situaciones en mi vida, porque también aparecen situaciones complicadas en mi historia. Y voy viviendo entonces mi fe bajo la acción del Espíritu, claro. Dejo que Él me vaya guiando y voy aceptando las dificultades de cada día. No solamente porque ya tengo un ejercicio ascético, quiere decir que ya no va a haber problema, ¿no? Los va a haber, pero los voy aceptando. Eso es pasivo. Pasivo porque dejo que Dios actúe en mi vida, por un lado, pero también pasivo porque yo voy recibiendo situaciones que son parte de mi realidad, pero los voy aceptando, ¿no? Sin ninguna contrariedad, sin ninguna queja, al contrario,
voy caminando en este sentido. Y finalmente podremos decir que si bien antiguamente cuando se hablaba de ascesis y ascetismo, pues eran sinónimos, sin embargo hoy día se ha hecho una diferencia de ascesis y ascetismo, porque hoy día se considera el vocablo ascetismo como una deformación de la ascesis, porque la ascesis es ir ejercitándose, como lo habíamos dicho, para encontrarnos con Dios, para crecer en mi relación con Dios. En cambio, el ascetismo hoy día se entiende entonces como una insistencia excesiva en la necesidad y el valor del esfuerzo ascético hasta el punto de comprometer en mayor o en menor medida la primicia de la gracia del Espíritu Santo en la vida cristiana. Es decir, el ascetismo, ¿qué es? Cuando alguien dice, yo quiero hacer esto, pero ya no cuento con Dios, lo hago porque yo quiero, ¿no? Lo hago porque yo lo deseo hacer y yo creo que con mi propio esfuerzo lo voy a alcanzar, y entonces dejan de lado la gracia de Dios. La ascesis va acompañada de la experiencia de Dios. Es Dios también quien va guiando. No es solamente hacer por hacer porque yo puedo con mi fuerza, no, es yo voy haciendo, pero sé que Dios también me va guiando y sé que también Dios va a ir poniendo elementos en el camino. Y entonces tengo que aprenderlos a reconocer. Y entonces el ascetismo se toma en cuenta como el puro ejercicio de hacer cosas, pero dejando a Dios de lado. Entonces una persona que sea muy rigurosa, pero que en realidad no deja actuar a Dios, no deja que la gracia vaya transformándolo en su vida. Y entonces no se da cuenta de la acción de Dios en su existencia, y que si bien se necesita la cooperación del hombre, en la ascesis, claro, pero también se requiere la acción de Dios. Es algo que debemos de ver como algo primordial en cada uno de nosotros en este ambiente. Ahora bien, si quisiéramos hablar de la ascesis desde el testimonio de las Sagradas Escrituras, bueno, en las Sagradas Escrituras como tal la palabra ascesis no aparece. La única vez que aparece el verbo askeo es en Hechos de los Apóstoles 24:16, donde Pablo va con el procurador y entonces él se está defendiendo, y en medio de esta defensa él dice que él pues se está esforzando precisamente por vivir, ¿verdad?, permanentemente con su conciencia limpia, vive permanentemente en esta búsqueda de Dios. Y la palabra, ahí aparece el verbo, ¿verdad?, que refería al askeo, que es precisamente el profundizar, el esforzarse por llegar a Dios. Y lo utiliza la palabra askeo precisamente para hablar del esfuerzo continuo, del esfuerzo permanente por estar con Dios. Pero no lo utiliza en el sentido de ascesis como hoy día, más bien lo utiliza como el sentido original de la palabra, el esfuerzo cotidiano, el ejercitarse cotidianamente, ¿no? Ahí se refiere precisamente a eso Pablo. Pero si bien la palabra ascesis no aparece, la idea de ascesis sí aparece. Y entonces sí podemos nosotros tener aquí la idea. En un primer lugar podemos ver cómo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, del 24 al 27, aparece la idea del combate. Dice claramente San Pablo en esta carta: ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí San Pablo habla de la idea de, así como un atleta corre, también el cristiano tiene que estar ejercitando de correr. No como el que está en la aventura, no como el que golpea al aire, sino sobre todo es el que se esfuerza continuamente por alcanzar la grande meta que es Dios. Mientras que los atletas, dice, se preocupan por una corona corruptible porque se seca. Nosotros vamos por una corona incorruptible, una corona permanente que nada lo detiene. Entonces ahí tenemos claramente la idea de Pablo, de la idea de la vida del cristiano como una lucha, que es justamente un ejercitarse, y que lo marca claramente con la idea de la ascesis como tal, ¿no? Eso sería la ascesis, desde estas palabras de Pablo. Entonces vemos cómo no aparece el término ascesis, porque es más moderno obviamente, pero sí, tenemos la constancia del tinte espiritual de la ascesis como esta ejercitación. Otro elemento importante, vemos que esta ejercitación implica un cumplimiento de los mandatos. Dice Evangelio de Juan 15:10, si guardan mis mandatos, permanecen en mi amor, como yo he guardado los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, la importancia de vivir y de guardar los mandamientos, porque en la medida que se vive y se guardan los mandamientos, vivimos la experiencia del amor.
Otro elemento que considero importante ver cómo se habla de la ascesis, pues es justamente la necesidad de dar frutos, lo que ahorita decíamos, ¿no? El que va viviendo la vida ascética va dando frutos, y el que tiene la relación con Dios da frutos, y eso lo dice también Juan 15:8. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y así serán mis discípulos. O sea, yo doy gloria a Dios en la medida que doy frutos. Entonces, si yo doy los frutos, obviamente, pues estoy dando la gloria al Padre. Y estos frutos implica la vida de la ascesis, continua, permanente. Y es algo que se requiere. Por supuesto, a lo largo de la predicación de Jesús vemos la importancia de la renuncia, ¿no? El que no se niegue a sí mismo, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. La negación continua. Y ese negarse implica un ejercicio continuo del creyente y del discípulo para alcanzar la meta que necesita. Ahí está la idea nuevamente de las heces, que Jesús siempre lo va diciendo. Incluso también lo podemos ver en Mateo 7, del 13 al 14, con la metáfora de la puerta estrecha. Son muchos, ¿verdad? Dice, la puerta estrecha es muy pequeña para la llegada a la salvación. Y dice, y muy ancha la de la perdición. Es decir, la puerta implica un esfuerzo, ¿no? Incluso el Evangelio de Lucas 13, 24, ¿verdad? Cuando habla de la puerta estrecha, dice forcején. Y la palabra forcejear es dar todo, ¿verdad? Dar totalmente la vida, dar totalmente el esfuerzo continuo por pasar por la puerta estrecha. No es fácil pasar por la puerta estrecha. Por eso dice forcejear, dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Tiene que forcejear. Y la palabra forcejear que utiliza en griego es la misma palabra del atleta que corre, que le da todo el impulso, todo el ímpetu para llegar a la meta, ¿no? Cuando un atleta ya ve que ya está cerca de la meta, le acelera para poder llegar a la meta, lo más pronto posible para poder ganar. Y esta misma palabra, ¿verdad? Del esfuerzo que da el atleta, que da todo para poder llegar a la meta, es la misma palabra que utiliza aquí Lucas, ¿no? Para decir forcejen, o sea, denlo todo. Y para darlo todo implica una disciplina. Y esto implica, si va a dar una disciplina, ¿qué quiere decir? Que entonces es la ascesis. La ascesis. Por lo tanto, aunque sí, no aparece propiamente la palabra ascesis o el concepto de ascesis como tal descrito en las Sagradas Escrituras, está la base bíblica para hablar de la ascesis. Jesús lo decía, renunciar, forcejear, Pablo lo dice. Vean cómo está la importancia de esforzarse continuamente por alcanzar esa meta, por alcanzar lo que se va requiriendo y poder vivir realmente la experiencia de la ascesis. Finalmente, para concluir, podríamos hacer una diferencia de lo que es ascesis y la mística, porque cuando hablamos, por ejemplo, de teología espiritual o de espiritualidad, pues a veces la espiritualidad la han reducido solamente como a una práctica ascética, y no. La ascesis es uno de los ejercicios para la vida espiritual. La vida espiritual, como lo hemos hablado ya y seguiremos viendo, tiene una amplia gama para ejercitarla y para vivirla. Y entonces la ascesis es una característica, pero antiguamente a veces se reducía la espiritualidad a la ascesis. Y algunos reducían la ascesis a la mística, creyendo que la mística es el único camino para la perfecta espiritualidad y por lo tanto la meta auténtica de la vida ascética. Entonces yo creo que conviene, para concluir este video, ver la diferencia entre lo que es la ascesis y la mística. Son dos cosas distintas. La ascética, decíamos, es este ejercicio, este ejercitarse para alcanzar la presencia de Dios, la relación con Dios y por lo tanto para ir forjando la vida espiritual. Entonces, una de las herramientas para ir forjando esta experiencia espiritual. En cambio, la mística, cuando hablamos de mística, pues la palabra mística viene de misterio, ¿no? Y misterio, desde el punto de vista general, pues sería algo que está oculto. Incluso San Pablo utiliza la palabra misterio como algo oculto, pero no algo oculto que sea sospechoso, sino algo oculto que con el paso del tiempo se desvela y que es precisamente lo que Cristo ha venido a dar a conocer, el misterio. Y por eso misterio en San Pablo significa el misterio de la salvación, el concepto de salvación, la economía salvífica. Entonces, cuando Cristo viene a dar a conocer este misterio es para que la economía salvífica se haga visible, se haga presente en la historia. Esto es lo central de la vida. Entonces podemos ver aquí esta realidad y obviamente a lo largo de la historia de las religiones podemos ver cómo la idea de todos los que se inician en la religión van teniendo este conocimiento del misterio, este conocimiento de la salvación, según cada religión. Obviamente dentro del cristianismo, pues también es ir conociendo el misterio y la profundización que se necesita para conocer el misterio de salvación. Por ejemplo, los padres de la iglesia hablaban de las llamadas catequesis mistagógicas, es decir, explicar los misterios. Y en este caso, ¿qué eran los misterios? Pues los misterios eran los sacramentos, la vida sacramental.
y explicar la profundidad de los signos, ¿verdad? El agua, el óleo y perfumes y todo lo que hacían en los ritos bautismales, hablan precisamente de esta situación. Entonces los padres de la iglesia, cuando daban las catequesis mistagógicas, era explicar el misterio. En este caso, ¿qué era el misterio para los padres de la iglesia? El conocer los sacramentos y el significado profundo de los sacramentos. Te bautizamos con agua. ¿Qué significa el agua, no? Y bueno, esta agua, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la connotación espiritual que tiene, no? ¿Cómo nos conlleva esta realidad? Bueno, pues lo vamos viendo. Entonces podemos ver cómo la palabra misterio pues, va teniendo diferentes connotaciones, que en el fondo es profundizar en un aspecto de la vida divina o un aspecto de los dones divinos para acercarnos y conocer más el mensaje de salvación que trae. Obviamente, con el paso del tiempo, la mística fue cambiando sus acepciones para hablar de un itinerario interior, ¿verdad? Un itinerario hacia el interior del ser humano. Por ejemplo, ya Dionisio el Areopagita, en una obra que se llama Teología Mística, habla de la precisión que se necesita para conocer a Dios. Y entonces propone un itinerario místico y dice, la única manera de llegar a este itinerario místico o a esta contemplación mística, dice él, es necesario abandonar los sentidos, las operaciones intelectuales, todo lo que sea sensible, dice, hay que abandonar todo eso para poder unirnos totalmente con aquel que supera todos los sentidos y que supera todo lo inteligible y cualquier tipo de conocimiento para llegar totalmente a la presencia de Dios y ser elevado, despojarse de este mundo y ser elevado a la presencia de la divinidad, que no podemos ver de manera inmediata. Fíjense cómo Dionisio el Areopagita entonces ya da un paso más, hablando de los misterios, pero aquí ya como un camino de misterio para llegar a Dios. Y la experiencia mística, ¿qué es? Conocer a Dios, ¿cómo? Reconocer que Dios es escondido y que solamente podemos acceder a Él en la medida en la que vamos interiorizando totalmente esta realidad. Ahora bien, entonces la ascesis implica todo este esfuerzo por llegar a Dios. La mística más bien sería el contemplar o el comprender el misterio de Dios. Entonces son dos realidades que se van correlacionando, no son ni sinónimos ni contrapuestas, se van complementando en la vida. Ahora, cuando hablamos de mística, como lo veíamos anteriormente, no es que todos vamos a llegar a ser místicos. Porque por un lado, el místico pues es alguien que se puede esforzar personalmente, con la gracia de Dios, claro, pero para llegar a esto, pero a veces el místico puede recibir una gracia especial, como lo veíamos con San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, o sea, es un don especial que Dios da en sus tiempos. Como lo veíamos cuando hablábamos de la oración, no todos estamos llamados a tener estas experiencias místicas, pero sí estamos llamados todos a tener la experiencia ascética para llegar a Dios. Y de alguna manera contemplaremos el misterio, tal vez no con las visiones de Santa Teresa ni de San Juan de la Cruz, pero contemplaremos a Dios porque nuestro mismo movimiento ascético nos lleva a ello. Entonces, la mística propiamente es precisamente llegar a la presencia de Dios, contemplar la gracia de Dios y por lo tanto con un camino ascético. Vean cómo se van complementando las palabras. No es que una sustituya a otra, no. Porque algunos dicen, no, lo importante es la ascesis, la mística es para algunos cuantos, no. O al revés, la mística es lo importante, la ascesis es algo secundario, no. No, son dos cosas que se van complementando. Yo podré llegar siempre a la presencia de Dios con mis ejercicios ascéticos y contemplar a Dios de cierta manera, ¿no? Y a lo mejor sí podré tener una experiencia total como los grandes padres, como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa, podré llegar a tenerlo, pero eso es un don de Dios, pero la ascesis me ayuda a contemplar a Dios y en ese camino de ascesis voy viendo a Dios de manera diferente, ¿no? Voy teniendo esa experiencia de Dios, sin llegar a lo mejor a un estado como el que ellos tuvieron, ¿no? Ahora, aquí algo muy interesante es que las dos cosas se complementan, ascesis y mística, se van complementando, ¿verdad? Y no se contraponen. Y por lo tanto, aquí podríamos quitar todo tipo de idea de quietismo, ¿no? El quietismo que es esta doctrina, ¿verdad?, de la antigüedad que decía que todo es dado por Dios y entonces no hay que hacer nada. No, al contrario, el quietismo está condenado totalmente y entonces tenemos que reconocer que la ascética es necesaria, el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios, y la mística también es importante porque es la grande meta, contemplar y entender el misterio. Que la mística se da en diferentes grados, de diferentes maneras, pero necesitamos de este ejercicio nuestro para llegar a ello. No es que nos quedemos quietos y todo va a venir de Dios, no. También el hombre tiene que esforzarse. Dios va actuando, claro, pero también el hombre va poniendo de sus partes, va poniendo elementos para poder alcanzar esto. Por lo tanto, aquí tendríamos entonces una visión general de lo que es la ascética en general dentro de la vida espiritual. Y con esto entonces podríamos ya nosotros tener
las bases fundamentales para entender este signo que es primordial dentro de la vivencia del itinerario espiritual. En el próximo video concluiremos ya este tema de la ascética, poniendo algunas reflexiones ulteriores y cómo ir profundizando en estos conceptos dentro de la experiencia espiritual.